Sol, Luna o Ascendente o Venus. Aquí estoy tu amiga, está tu amiga Jenny de Sol Tarot, una semana más contigo, feliz, agradecida, muy honrada por tu maravillosa presencia. Vamos a ver cómo están estas excelentes, desde ya vamos a decretar energías de Tauro. Te recuerdo, Tauro, que ya empezamos la época de Virgo, los maravillosos amigos, hermanos del signo de Virgo, ya empieza su ciclo solar, su vuelta al sol, un año más. Así que vamos a empaparnos de esas maravillosas energías de Virgo. Mercurio, tema complicado con Mercurio, ¿no? Mira, tenemos aquí, wow, me encanta el segundo chakra, buen trabajo, buena energía, buen equilibrio, buenísimo, buenísimo momento. Número 2 para ti, importante, la energía del chakra sacral, nos ayuda a dirigir nuestras vidas a través de las emociones y refuerza la capacidad de disfrutar del mundo sensual. Tauro, semana maravillosa para enaltecer este segundo chakra, para exaltarlo, para motivarlo, para estar más fogoso, más ardiente que nunca, si es que se puede más, Tauro. Si es que se puede ser más sensual que un Tauro. Claro que sí. Activa esa energía tuya, esa chispa energética sexual tuya tan bonita. Semana para hacer conexión, para meditar, para hacer yoga, mucho yoga. Si haces yoga, por favor, practícalo, medita. Qué bonita semana, qué bonita semana, qué bonita energía con la que estamos dando un excelente paso adelante. Aquí tenemos el amado, el ser amado. Wow, mira, me gusta cuando hay concordancia de las energías. Mis Tauros esta semana van a estar súper cósmicos, galácticos estelares, ¿no? El número 5 me encanta, puede ser importante para ti. El 52, el 25, el número 2, el ser amado. Recuerda, Tauro, que por encima de todo, primeramente, el ser amado indispensable en tu vida eres tú. Semana en la que vas a estar con muchos deseos de consentirte, de mimarte, de tratarte bonito, de hablarte bonito, de quererte. Y esto es hermoso. Muchos de mis Tauros puede ser que vayan a estar viviendo una semana bastante fuerte a nivel pasional con ese ser amado, con esa persona que te despierta esos instintos pasionales, que te despierta esas ganas de querer, de abrazar, de amar, de vivir, de sentirte vivo. Me encantan tus energías, Tauro. Qué belleza, qué hermoso. Que así sea, que así sea, que así siga siendo. Tenemos aquí mujer Géminis. A ver, la energía de Géminis ahora mismo me parece un poquito locada aquí con estas energías. Disculpa que me ría, Tauro, yo tomo esto muy en serio, pero wow, wow, wow. Tauro va a estar esta semana con unas energías de posiblemente de antojo, de capricho, ¿no? De querer ser consentido, posibles cambios de humor. De repente vas a tener un poquito de dificultades de comunicarte, pero no te va a hacer falta porque te van a salir letreros, ¿no? Te van a salir letreros. Vas a estar muy comunicativo a nivel de frecuencias, a nivel de energía. De repente fíjate algo, algunos de mis Tauros, esto es importante que lo sepamos. Puede ser que vayan a estar cayendo y por eso sí tengan mucho cuidado, porque esta energía me habla, por eso es que al principio me causó un poquito de gracia, pero ahora sí vamos a hablar en serio. Esta energía nos habla un poquito de cometer errores a nivel de fidelidad, ¿no? De poder caer en eso, de ser un poco infieles, de mirarse a los lados. Si tienes el ser amado a tu lado, si tienes la persona correcta, que te sientes bien, esas energías de infidelidad, pues trata de revisarlas, ¿no? Si no es un tema que esté planteado en la pareja, por supuesto, ¿no? Todas las parejas conversan y hacen sus acuerdos y sus convenios. Pero si no es el caso, si es una relación cerrada, pues ten cuidado porque hay momentos que pueden dañar una relación bonita, una relación larga. Por esto puede venir siendo dado por esta misma energía de enaltación, de sobreexaltación del segundo chakra. Puedes estar teniendo esa tendencia a estar un poquito más explosivo y un poquito más corajudo, ¿no? Como un poquito más atrevido, atrevida, ¿no? Ten cuidado, ya que esta energía carece del sentido de la fidelidad y permite al otro todas las locuras que como que no permite para sí, ¿no? Entonces ten cuidado con esto, eso es una advertencia, ¿no? Es una pequeña advertencia solamente, es una ambigüedad que puede complicar las cosas, pero no importa, Tauro. Primera, que prive el sentido común, claro que sí. Tenemos aquí
No deje que el pasado lo retenga. El nodo sur, me encanta mucho esta carta porque precisamente nos puede estar hablando esta energía conectando con ese nodo sur tan importante, con esas conexiones, que esa base, esa raíz, ¿no? De que quizás algún tiempo pudimos haber estado como reprimidos en una energía, como atrapados en algo y ahora sentimos como que podemos hacerlo y explotar. Hay que tener cuidado con esto, hay que saber manejar las emociones, las energías, equilibrarlas. Por eso te recomiendo la meditación, te recomiendo de repente un balance energético con piedras, con minerales, mucha meditación, mucha alta frecuencia para nivelar y potenciar las energías, porque cada vez que esté saltado un chakra, recuerda que lo ideal es en la nivelación, todos nivelados. Cuando uno se exalta, es porque hay otro que está desequilibrado. Así que vamos a trabajar esto, mis explosivos tauros. Pero me encantan estas energías, claro que sí, todo sea para crecer. Aquí tienes a Escorpio. Esta energía es intensa, lo sabemos. Sabemos que la energía va a estar intensa para ti, Tauro, muy intensa esta semana. Aquí nos lo ratifican las energías escorpianas. Muy, muy magistral la energía, vas a estar también reflexivo, magnético, claramente, vas a estar encantador, pero también reservado y posesivo. Cuidado con estas energías, vamos a equilibrar lo que te estoy diciendo, vamos a equilibrar lo que decimos, lo que sentimos. Posiblemente al tener exaltado el chakra 2, puede ser que tengas desequilibrado el chakra de la garganta. Eso te haga ser un poquito como que de callarte las cosas que quieres decir en realidad. Puedes estar un poquito como desequilibrada a nivel de posesión, de querer poseer más de la cuenta. Así que vamos a trabajar esto. Todo se puede nivelar, que lo que sí, teniéndolo en cuenta ya se sabe lo que hay y para adelante. A ver, Tauro, esta semana, qué bella esta semana para el Tauro. Mira, tenemos aquí, mira, es que es fuerte la justicia. Arcano mayor número 20 nos habla de personas de tu pasado. Fíjate que aquí es importante esto, vamos a hacer un inciso acá. No dejes que el pasado te retenga. En este caso, el arcano mayor número 20 nos está hablando de precisamente esta energía de como que, que resucitan los muertos, ¿no? De que como que personas de tu pasado van a estar tocando la puerta otra vez a tu oído, van a estar haciéndote llamados, mensajitos de redes sociales, pueden estar enviando DMs y puedes estar con una energía de caer en ciertas tentaciones porque se huele en el aire la posibilidad, mi Tauro. Ten cuidado con esto, siempre ten cuidado. Si no es lo que tú necesitas, si no es lo que tú quieres, cuídate con el pasado, no permites que el pasado te retenga, avanza. Y mucho más si tienes un futuro bonito, un presente bonito con una persona que amas. Mucho cuidado con esto. Vamos a tenerlo en cuenta, claro que sí. Aquí tenemos el 5. Mira, fíjate lo que te estoy diciendo, porque posiblemente dando un paso se puede caer en lo que es el 5 de oros. El 5 de oros. El 5 de oros nos está hablando de sensación de carencia, de como que haber hecho algo y después decir, oh, ¿qué hice? De como que, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejé llevar? Cuidado, Tauro. Esta semana vamos a tener un poquito de cuidado con esto. Fíjate algo, aquí tenemos, te lo estoy diciendo, 5 de espadas, 5 de espadas. No todo lo que brille es oro, no todo lo que brille es oro. Protégete de tu pasado, no permitas caer en ciertas cosas que ya tú sabes que si en tu vida se fue algo, si en tu vida salió algo, es porque recuerda por qué salió. Y por más que estés intenso, que tengas necesidad de, piensa, medítalo mucho, Tauro, medítalo porque aquí esto no está bien aspectado, ¿vale? Claro, tú eres el rey, la reina de tu vida, tú mandas en tu vida, tú no tienes que hacerme caso a mí ni a nadie, solamente a ti. Esto es a nivel de simplemente un humilde consejo a esta servidora, porque aquí tenemos el caballero de espadas. Aquí el caballero de espadas nos está hablando claramente de una persona que de repente viene con cara de cordero medio degollado, ¿no? Como que arrepentido, pero después va a ser que, mira, yo no te obligué a nada, como que se repite lo mismo del pasado, como que se vuelve a repetir lo mismo y pueden haber sentimientos de por qué lo hice, de carencia, de arrepentimiento. No me gusta esa palabra, pero es la sensación que me está transmitiendo esto. Y esto viene ya, esto viene ya, esto viene a todo galope para ti. Fíjate algo, aquí tenemos este arcano, es muy fuerte porque nos habla precisamente de esos ángeles caídos, ¿no? De esa sensación de por qué caí en eso si yo sabía que no tenía que hacerlo, si yo sabía que no podía pasar allí. Lo que sí te voy a decir algo es que había este es el día de espada, que había algo que tenías que aprender,
de esto. Y si por algo sucede, lo que tenga que suceder es parte de tu aprendizaje. Ya después de esto como que se cierra un ciclo. Wow, Tauro, me encantan tus energías. Yo voy a sacar de aquí. Vamos a cuidarnos, Tauro. Vamos a cuidarnos un poquito. Solamente es una advertencia, claro que sí. Tú haces lo que necesites hacer para tu bienestar y para tu evolución. A ver, una cartica aquí de este hermoso oráculo. Qué cartas tan intensas, Tauro. Nuevo amor. Alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva por dentro. Semana romántica, semana cariñosa, muchas opciones para mis Tauros. Bueno, Tauro, las cartas están echadas y la decisión está en tus manos. Tauro, te quiero mucho, me encantaría leerte, coméntame porque esto está súper potente, me fascina, te quiero mucho. Dame un like, suscríbete y comenta. Hasta la próxima semana.